Un cordial saludo. Sean bienvenidos al curso de competencias comunicativas. Hoy hablaremos de la unidad número 1. Soy Claudia Fernández Franco y los acompañaré en este proceso de formación académica. Nuestra unidad 1 está compuesta por 2 lecciones. Vamos a trabajar lo que es el proceso comunicativo con 2 subtemas importantes: la comunicación asertiva y las relaciones semióticas. En nuestra lección 2 abordaremos lo que es la lectura, empezando por las prácticas lectoras y mirando lo que es el lector modelo. El proceso comunicativo, lección 1. Es importante que revisemos 3 conceptos: lo que es el lenguaje, la lengua y el habla. El lenguaje es, en términos generales, una facultad humana que nos caracteriza como tales. Hace parte de nuestro proceso racional. La lengua, por su parte, será la realización de lo que es ese lenguaje. Por su parte, el habla será una ejecución y será algo cotidiano dentro de lo que hacemos para lograr la óptima comunicación. Por su parte, diremos que la comunicación es un fenómeno netamente humano. Son muchas las discusiones que se dan frente a si hay comunicación animal o no, principalmente frente a las mascotas. Esa es una discusión que se mantendrá abierta, que en nuestro caso no es nuestro objeto de estudio. Por lo pronto nos mantenemos en que la comunicación es netamente de carácter humano. No es un fenómeno o no es una acción solo de codificar y decodificar. Implica conocer tener unos conocimientos extralingüísticos, esto significa contextuales, para poder hacer la interpretación más adecuada de ese mensaje que estoy recibiendo. Por lo pronto, en ese proceso comunicativo, ambos participantes, hablante y oyente, escritor, lector, deben compartir esa lengua. Además, deben generar representaciones en la mente de ese otro ser humano. Por último, y muy importante, la comunicación es una actividad intencional. Justo en ese punto es en el que se hacen todas las diferencias o la mayoría de diferencias con respecto a lo que pasaría con los animales no humanos. Finalmente, hablaremos de la comunicación asertiva, comunicación que es bien importante y necesaria para nuestro día a día en nuestras actividades, tanto como profesionales como en la cotidianidad. Miremos ahora qué pasa con las relaciones semióticas. En términos generales, la semiótica estudia los signos, y los signos los podemos entender de una manera muy rápida y a grosso modo, que luego precisaremos con las diferentes lecturas. El estudio de los signos es el estudio de aquel elemento que me permite estar en lugar de. Entonces, gracias a que existen los semáforos y la luz roja, verde y amarilla, sabemos si detenemos el carro, la moto, si como peatones podemos o no caminar. Sería catastrófico que tuviéramos que esperar un letrero gigante que dijera: por favor, pare su carro, pare su moto, o usted como peatón no puede caminar, porque sería más accidentes y una locura total. A nivel de lingüística, a nivel de lo que nos ocupa en las competencias comunicativas, lo estudiaríamos o estudiamos los signos desde 3 ámbitos. La sintaxis, que nos permite revisar la estructura de esos signos para que tengan sentido; la semántica, para revisar lo que son los procesos de significado a nivel general; y la pragmática, para que miremos lo que es el uso real y efectivo de esa lengua y de esos signos en unas circunstancias completas y concretas. Miremos ahora la lección 2, correspondiente al tema de la lectura. Tendremos 2 temas importantes: las prácticas lectoras y lo que será el lector modelo. En las prácticas lectoras
debemos revisar algo muy importante: el antes, el durante y el después. Antes de una lectura, lo recomendable es que usted mire quién fue el autor, el tiempo de fecha aproximado de publicación del texto y se familiarice con el porqué del texto. Esto ya nos va a permitir a nosotros comprender algo de el qué vamos a leer. Durante la lectura es muy importante señalar las ideas principales, señalar los conceptos fundamentales que aborda el texto y, muy importante, hacerle preguntas al texto. Lo que yo no comprendo del texto, debo hacerlo en forma de pregunta. Si tengo alguna observación para el texto, hay que hacerla. Incluso durante esa lectura del texto, si hay errores, por ejemplo, ortográficos o ortotipográficos, es importante señalarlos, porque eso significa que durante el proceso de edición algo pudo haber pasado. Para el después de la lectura, hay que empezarnos a preguntar por la pregunta básica: ¿de qué trata el texto? Para nosotros poder hacer una macroestructura, poder conversar con el otro sobre ese texto y ya poder iniciar un proceso de lectura crítica y a su vez de escritura crítica o de oralidad crítica, dependiendo de lo que necesitemos hacer con esa lectura. Por su parte, el lector modelo es aquel, digamos, documento, aquel texto que nos ofrece Umberto Eco para decirnos: revise usted a quién le escribe, pero mire también usted a quién lee. En esa medida, el lector es tanto lector de alguien que escribió para un modelo como nosotros, pero a la vez usted, cada vez que entrega alguna producción escrita o envía un correo electrónico, está siendo ese escritor modelo para alguien. 3 elementos importantes. La competencia gramatical. Para que el lector modelo exista, es porque existe a su vez un escritor modelo con el que comparte la gramática y esos elementos básicos de la lengua. En segundo lugar, ambos comparten un diccionario mínimo. Ese mínimo no significa conocerlo todo, significa conocer una terminología básica. Si usted es lector modelo y apenas se acerca a ese discurso especializado, entonces está ampliando su diccionario mínimo. Y un último elemento: lo no dicho en la lectura son los elementos más importantes de toda lectura, y es aquel proceso que nosotros concluimos e inferimos de todo el texto. Muy importante, es todo el texto en general, como totalidad, no por apartados.